Si alguna vez intentaste subir a una barda, te habrás dado cuenta de que es imposible hacerlo con los brazos extendidos. Para lograrlo, tuviste que acercarte lo más posible y entonces hacer fuerza en una dirección pegada a tu cuerpo. Pues esa es la única manera en la que puedes generar el nivel de fuerza que requieres para levantar todo tu peso. Esto se debe, en primer lugar, a que de esa manera lo que provocas es alinear lo más posible la fuerza que estás aplicando con tu centro de gravedad. En segundo lugar, esto sucede también porque estás acortando el radio de acción de tu fuerza con respecto al giro. En este caso, de tus hombros. Y para provocar cualquier momento angular, con una radio menor, se necesita menos fuerza. Para ilustrarlo gráficamente, levanta algo pesado usando el movimiento de tu brazo extendido. Y después ve doblándolo poco a poco para que sientas cómo va disminuyendo la fuerza de levante que ocupas. Esto por supuesto funciona de igual forma cuando acortas el radio de tus defensas con respecto al giro de tu cadera. Por ejemplo, intenta empujar a un compañero con tu mano, manteniendo tu brazo extendido y empleando solo el giro de tu cadera. Después, ve doblando tu codo poco a poco y notarás que cada vez lo empujas con más fuerza. O sea que para la contundencia de tus defensas, es importante que mantengas tu codo doblado y lo más pegado a tu cuerpo posible, pues entre más lo dobles, más fuerte será tu defensa. Esto aplica para casi todos tus golpes y defensas, o cualquier ocasión en la que intentes conseguir aplicar una fuerza extrema, pues solo si direccionas tu fuerza lo más pegada a tu cuerpo posible, lograrás ese nivel de fortaleza que buscas. Cabe aclarar que para conseguir el máximo de fuerza de tu cuerpo, debes generar el movimiento desde el giro de tu cadera, y esto lo vemos en particular en el segmento Genera más fuerza. En conclusión, procura siempre aplicar cualquier fuerza lo más cercana posible a tu cuerpo. Esto le proporcionará mucho más potencia y significará menos desgaste de tu parte. Y eso es justamente en lo que se basa el arte marcial.